Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, hoy vamos a empezar a resolver ya algunos ejercicios. Eh, y bueno, como les había comentado, pues toda la próxima semana, entonces el lunes 31, pues sí, yo creo que sí queda el examen. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con primero obteniendo unas gráficas y ya más adelante pues haremos unos ejercicios. Bueno, voy a ver si podemos hacer unos con problemas en sí, ¿no? Problemas. Ok, bueno, empezaremos. Primero es obtener ciertas gráficas y el primero que vamos a obtener es esta función que f de x es igual a menos un medio de x más 4. Ok, entonces vamos a hacer esta gráfica. Pues la pendiente es menos un medio, ¿ok? Significa que va a ser una pendiente decreciente con, pues con la ordenada en 4, ¿no? Entonces, a ver cómo me sale acá. Sí. Bueno, bueno. Bueno, esta gráfica, que sí se las puse aquí. Esta es sencilla. Simplemente cuando tenemos para un cierto valor de x, bueno, para cuando x es 0, y es 4. ¿Okay? Cuando x es 0, y es igual a 4. Y el otro punto es cuando x, bueno, o y es 0, y es igual a 0, entonces x es igual a 1. Okay. Bueno, en este caso es sencillo. Y pues representamos los puntos 0, 4, 8, 0. Trazamos la recta y eso es todo, ¿no? Similares a las que habíamos visto para el caso de las lineales. De hecho, pues en general va a ser muy sencilla estas rectas, ¿no? Las ecuaciones lineales. ¿Ok? Lo interesante es cuando empezamos a hacer las cuadráticas, las cúbicas, etcétera, ¿no? Las exponenciales, etcétera. Ok, bueno, esta gráfica así queda. X 2.0480, bueno, pueden tomar otros dos, pero así es como que pueden hacer una tabulación, también en ese aspecto es libre, pero con tomar 2 puntos y se traza la recta, ya que pendiente un... Ok, bueno, vamos a hacer otra, esta estaba sencilla, simplemente es para ir empezando a entrar en ambiente para graficar. Okay. Bueno, ahora sí, graficar esta función, menos 4x cuadrada más 2x menos 8. Aquí se me había pasado ponerles un punto que es el valor del vértice en x. Okay. El vértice en x es igual a menos c sobre 2a. Ok, este punto x me ayuda a obtener el vértice, es decir, de dónde, por ejemplo, ¿no? Si tengo la parábola, así, ya sea hacia abajo, entonces el punto vértice, pues es el punto más alto en este caso, ¿no? Y ya me dice a qué valor corresponde a las x, y ese valor de x, pues se sustituye en esta ecuación, en esta función, y me da la y, ¿no? Entonces ya tendré una y, y ya en base a ese punto xy
veo hacia dónde parte, si es hacia arriba o si es hacia abajo. Bueno, si es hacia arriba o hacia abajo pueden ser con otros valores adicionales, pero de inicio lo que puedo obtener es el vértice, ¿ok? Conociendo el valor de esta X y el valor de la Y en base a esta ecuación y luego sustituyéndolo acá, ¿ok? Entonces con esta ecuación, que por ahí se me pasó mejor dárselas en el momento cuando vimos las funciones cuadráticas, bueno, ya ahora se los pongo y con esto entonces me dicen, ustedes traten de graficar y me dicen cuál es el punto donde inicia, ya sea independientemente si va hacia abajo, si va hacia arriba, cuál es el punto, cuál es el vértice, ¿ok? Y ya de ahí vemos si... Que de hecho de inicio ya saben cómo va a ir, o sea, va a abrir, abrir hacia arriba o hacia abajo, en base a esta gráfica. Digo, en base a esta ecuación. ¿Hacia abajo? ¿Hacia abajo? Hacia abajo, ¿no? Hacia Hacia abajo. abajo. Sí, acuérdense, como vimos, es ax al cuadrado más b, x más c. Y habíamos visto que si la a era mayor a 1, entonces abre hacia arriba. Y aquí si la a es mayor a 0 y menor a 0. Da 0. Ok, bueno, con estos datos entonces, ¿cuál es el vértice? Traten de ponerlo. Me dio -3/2. Menos 3 medios la X. Ok, y Y. No, me dio -3/2 el vértice. ¿Después de ahí calculo ya? ¿O cómo? Sí, o sea, aquí obtenemos la X. Ya el valor, si dices que te da 3 medios, ese 3 medios lo sustituyes acá. En esta X va 3 medios, aquí va 3 medios. Profe, Ya da Y una 1. vez Y da 1. Ok, entonces tienen... profe, la fórmula de X es menos B entre 2A. Sí, la tengo por aquí, me voy a... Ah, ok. Es que a mí me salió negativo, -3/2. A mí me salió positivo. Positivo. Es positivo. Sí, sí es positivo. O sea, sí va el menos. La A tiene -4 y la B pues es positiva. Sí, sí hace positivo. Sí. Ok. Entonces, la X 3 medios, entonces al meterla acá me dicen que les da 1, ¿no? Entonces tenemos X igual a 3 medios, coma, Y igual a 1. Ese sería el punto de vértice, es decir, será 3 medios por acá, como 1. Bueno, por ahí, ¿no? Sabemos que abre hacia abajo. Ya lo adicional que podemos hacer sería probar con otro par de números. Lo que nos conviene pues es usar el 0, ¿no? Cuando X es 0, ¿cuánto vale Y? -8. -8. Ok, entonces... No, está algo así, ¿no? Y lo mismo para el otro. Bueno, algo así. De todas formas, aquí se los agrego ya con más detalle. El vértice es 3 medios o 1.5,1. Y dependiendo los valores los que se puede, en este caso, asignar, digamos en Y0, de ahí se puede resolver y se obtiene dos valores para X, que es 1 y 2. Nosotros lo probamos al revés con X0. Pero está bien.
Y ya, lo único que necesitamos nosotros para graficar en el caso de la parábola son 3 puntos. El vértice, que inicia con este valor de x, el cual se sustituye en la ecuación y me da la y, entonces ya tengo este punto vértice. Y de ahí necesito solamente 2 puntos adicionales. ¿Okay? Y ya con eso entonces ya se puede trazar la forma de la gráfica. ¿Okay? Bien. Bueno, ¿aquí alguna pregunta o duda? Profe, ¿podría Del, repetir lo que dijo sí, el último? sobre, bueno, que en sí se necesitan 3 puntos para graficar la parábola. El punto vértice, ese definitivamente siempre se va a utilizar, sale con este valor de la x. De hecho, a ver una pregunta. ¿De dónde creen? Bueno, a lo mejor algunos ya saben. ¿De dónde creen que sale este valor de la x? ¿No es de la fórmula general? Exacto, ¿no? Tomando en cuenta que es una cuadrática, se utiliza la fórmula general, ¿no? Para la cuadrática y ahí sale la x. Entonces con esa x obtenemos la y, ya tenemos el vértice y necesitamos solamente otros 2 puntos. Viendo que la gráfica aquí pues iba a pasar por y, en y 0, o sea este valor, acá, 0, pues se toma el 0, nos da que x es, cuando y es 0, 1 o 2, acuérdense que por ahí nos daría un x, bueno, en la fórmula general, pues me va a dar 2 valores, ¿no? Y esos 2 en este caso es 1 y 2. O como nosotros probamos también para, bueno, otros valores. La idea es tomar dos valores adicionales y ya en base a eso se puede ver la forma como tal de la gráfica. ¿Okay? Con 3 puntos, yo no. Obviamente si se sacan más puntos es mucho mejor porque se tiene una forma más real, ¿no? Pero de inicio, pues aquí como lo tenía, el vértice y 2 puntos adicionales y ya con eso se traza. Y ya quedó. ¿No? Ok, no sé si tienen alguna... ¿Sí? Gracias. Sí. Profe, Ok, la X bueno, quedó, vamos. ¿Sí? la X quedó porque se hizo con factorización, ¿verdad? Sí. Sí, también puede ser. Ok, vamos a hacer esta otra. Esta es más, bueno, es más sencilla, pero esta a la hora de graficar, pues sí tienen que, pues, tabular, ¿no? Para poder graficar esta función. Y igual a 1 entre x. Entonces, de inicio, pues podemos, bueno, yo aquí agregué una tabla, ¿ok? Donde tenemos la función x, la variable x, y la función f de x que es igual a 1 entre x. Entonces, ustedes pueden asignar sus valores, y ver qué valor nos da la función y eso nos da un punto. ¿Okay? Bueno, yo tomé menos 4, menos 2, menos 1, menos un medio, menos un cuarto. Luego positivos, 1, un medio, un cuarto, 1, 2, y etcétera. No se puede haber tomado 4 y además. Y los valores que obtenemos, ¿no? Simplemente son las inversas en cuanto a la multiplicación. El punto y en base a eso ya se puede graficar. Bueno, entonces, en base a estos puntos, simplemente los ponemos en el plano cartesiano y posteriormente
Ok. Bueno, aquí también ya tenía la gráfica, entonces queda de esta forma, ¿no? Ponen los puntos y ya lo único que hacen es unir esos puntos con, pues, con una curva suave, ¿no? Y queda de esta forma. Pues va a tener asíntota en X0 bueno, sobre el eje X y sobre el eje Y, ¿no? Básicamente en 0, 0. Ok. Sí. Pues aquí como tal sí es interesante ver, pues de inicio, viendo que es 1 entre X, significa que no puede tomar la X, entonces de inicio podemos intuir que ahí va a haber las asíntotas, ¿ok? Más adelante, de hecho, vamos a ver lo que son las asíntotas y cómo obtenerlas, que, con esos mismos ejercicios que vamos a ver más adelante. Entonces, lo que podemos hacer es tomar valores cercanos a ese 0 en X, tanto positivos como negativos, y, bueno, cercanos me refiero como en este caso, ¿no? Un medio, un cuarto, si quieren obtener el 1/8, etc. Creo que un medio y un cuarto, tanto positivo como negativo, está bien. Eso nos da ya cierto valor en Y. Y entonces nos da una relación, una forma de la gráfica pues, más real, ¿no? Aquí, viendo solamente los puntos, pues se ve que es muy, ¿cómo decir? Que se van aproximando tanto a X, bueno, positivo y negativo, como a Y, pero sin que lo llegue a tocar, ¿no? Como tal, viendo esta relación, ¿no? De que X, pues se define en 0. Ok. Aquí alguna duda, pregunta. Es solamente utilizar una tabulación, ¿no? No, aunque como de inicio ya los habíamos visto, la función 1 entre X y va de esta forma, pero sí es importante obtenerla mediante una tabla. Si por ahí se tuviera 1 entre X, por ejemplo, aquí más 5, okay, una Y, hay que ver cómo va, comparada, por ejemplo, con una Y igual a 1 entre X más 5, ¿no? Entonces, por eso es importante, pues, graficar y tabular exactamente para ver por dónde va a pasar. ¿Okay? Esta, por ejemplo, va a iniciar a ver, va a pasar sobre cerca de 5, ¿no? La asíntota, y aquí por un quinto, ¿no? Más o menos. Ok, entonces es lo que se tiene que estar haciendo. Ok, ¿aquí alguna pregunta? Entonces, para este ejercicio. ¿Podemos asignar cualquier valor a la tabla? Sí, sí, sí. Sí, lo que les comentaba era que como hay que tomar en cuenta el valor en el cual se puede indeterminar el denominador. Aquí como ven pues es para x 0. Entonces significa que hay que tomar valores cercanos a 0, pero sin tomarlo obviamente. Y valores cercanos, porque si toma por ejemplo 1, 2, 3, pues simplemente les aparecería esta, ¿no? Y en cierto momento pues podría no parecer como una curva, podría parecer una recta. Entonces valores cercanos como un medio, un cuarto, no creo que sea un cuarto está bien. Eso ya les da ya una forma más real. Y ya en cuanto a valores lejanos en este caso del 0, pues ya los valores que ustedes quieran. No puede ser solo hasta 3 o bueno 4, etc. Ok, vamos a hacer otra gráfica. Esta, la de X cúbica. Okay. Aquí también, pues se puede tabular, aunque de inicio ya sabemos la forma que puede tener una X cúbica, pero hay que ver bien la forma en la que nos va a dar los puntos, ¿no? Entonces, también podemos asignar
valores a lo mejor no muy... bueno, esta no tiene indeterminación, pero sabemos que va a pasar por el punto cero, ¿no? Es donde va a tener su, digamos, su punto de inflexión, que ya vimos un poco sobre el punto de inflexión, que es donde hay un cambio en la curvatura de la gráfica, y ese va a pasar pues justamente por el cero. Entonces hay que tomar valores pues también relativamente cercanos al cero, ¿no? Pueden ser fraccionarios o enteros, pero que estén cerca del cero. Okay. Entonces pueden probar con 1, 2, puede ser un medio, 1.5, etc. De hecho, así estaría interesante en vista que, como habíamos visto, que la gráfica llega a tener algo así. Entonces hay que tomar valores cercanos, o en esta región, ¿no? Donde va a ser esa curvatura. Pues para ver justamente cómo se puede, o vaya, para que se vea muy claro cómo va a ir la curva en estos puntos. ¿Okay? Bueno, yo también ya agregué mi tabla y utilicé estos valores. Menos 3, menos 2, menos 1, tanto positivo como negativo, y obviamente el 0, en este caso pues no hay indeterminación. ¿Okay? Y ahora simplemente representar los puntos y graficar. ¿Okay? Okay. Bueno, entonces, y queda de esta forma. Entonces, lo que les comentaba es tomar, por ejemplo, tanto un medio positivo como un medio negativo para que les vaya dando una tendencia más real, ¿no? Pero bueno, ya sabiendo de cómo va la forma, pues esto se puede representar así. Quizás en este caso no consideré los valores un medio o un cuarto, etcétera, pero ya se ve cómo va a ir en esta región, ¿no? Simplemente es unirla con una curva suave, entonces ahí se va, ahí se ve. Okay. Y tampoco conviene representar o tomar valores muy grandes porque se hace, se alarga la gráfica, ¿no? Se termina perdiendo el punto de inflexión, que sería la parte interesante. Okay. Profe, entonces esa gráfica sí toca el cero, o sea, a pesar de que sea, ¿cómo se llama? Que sea de tercer grado. Sí, pues de hecho, acuérdense, vimos para la X cúbica, obviamente puede tomar el cero porque aquí no se indefine, o sea, cuando X es 0, Y es 0, entonces es el punto que va a tocar. Y además, en la forma que tiene aquí, díganme, ¿es par o es impar? Conforme se crece a valores positivos en las X, ¿cómo tiene el comportamiento cuando crece también en las X negativas? ¿Es par o es impar? No Impar. define Es primero. par, ¿no? Impar. Y acuérdense que el impar se define, o una de las características que tiene, es que tiene que pasar por el punto 0, 0, ¿no? Por el origen. Entonces, de inicio, pues sí es correcto que tenga el punto 0, 0. Bueno, aquí me faltó, de hecho es 0, 0. Le puse 0, pero es aquí 0,0. ¿Ok? Par, conforme crece en X, crece en Y, conforme crece en X negativo, también crece en Y negativo. Entonces, eso es una función impar. Okay. ¿Alguna pregunta o duda en este? Sí, profe, ¿puede repetir cómo sabíamos si era par o impar? Bueno, si es impar pasa por 0, 0. Y si es Sí. par. Bueno, de inicio habíamos visto que
bueno, aquí, ¿no? Cuando X es 0, Y es 0, que es este punto. Aquí me había faltado poner el otro 0. Entonces, pues aquí es el punto inicial, digamos, ¿no? Agregamos los otros, en este caso 3 puntos, entonces tenemos esto solo visualizando el punto azul. Y bueno, trazar la curva suave y así. Ahora, como habíamos visto, la función cúbica es una función, bueno, cuando vimos para las funciones par e impar, quedamos que las funciones que son con índice, con exponente par, etcétera, su función es, o más bien su simetría es par. ¿Okay? La simetría par, como vimos, es par respecto del eje Y. Es decir, lo mismo que se vea del lado izquierdo se va a ver del lado derecho. ¿Okay? Por ejemplo, esta es una parábola, ¿no? Esa es una función par. La función impar, como en este caso, es lo mismo que se vea del lado, pero ahora como referencia al punto 00. Lo mismo, más o menos, ¿no? Digamos, conforme crece en X positivo, se va a ver lo mismo en X negativo. Es decir, en este caso crece en X positivo, la Y también crece. Y en ese sentido, conforme crece Y negativo, la X negativa, también crece la Y negativa. ¿Okay? Entonces, cuando pasa por el punto 0, 0, acá en este punto, o como aquí en esta gráfica, se tiene que ver que la gráfica crece o decrece de manera proporcional, tanto la X como la Y. Bueno, no proporcional, más bien crece de manera simétrica, ¿no? Tanto en X como en Y, respecto de ese 0, 0. Si, por ejemplo, tenemos una gráfica que va así, ¿no? Por decir, a la derecha, pero a la izquierda, bueno, abajo de ese punto 0, 0, es algo así, pues no es simétrica, ¿no? Aunque pase por el 0, 0. Totalmente tiene que crecer igual en proporción del lado derecho que del lado izquierdo. Si este punto no lo hace, si a partir de ese punto no crece igual o no decrece igual, entonces no es impar. Pero aquí sí, y esta gráfica también. ¿Okay? Respecto al punto 0, 0, ese es impar. Y respecto al eje Y, es par, ¿no? Pues, y bueno, otra cosa, voy a regresar rapidito bueno, ¿esta qué función sería? ¿Par o impar? En Impar. base a lo impar, impar. Sí, porque es simétrica al eje, al punto 0, 0. Sí, ok. Entonces, conforme crece en X positivo, decrece Y. Okay, aquí conforme crece en X positivo, la Y decrece. Y aquí conforme crece en Y negativo, la Y, digamos, decrece. Obviamente visualizando solamente esta región, ¿no? Porque se puede pensar que se está haciendo positivo y va hacia arriba. Pero no, que en realidad es hasta ¿no? Ok, entonces si es simétrica, es impar, y es simétrica respecto del punto 0, 0. La anterior, esta, ¿cómo va? Simétrica, no es simétrica, bueno, más bien impar o par, o ninguna de las dos, como tal ya en este punto. ¿Qué sería? Yo diría que es par. Ok, de inicio, pues hemos visto la parábola es par. La cuestión es que en este caso particular no se puede, digamos, considerar par, porque para que sea par tiene que tener exactamente la misma simetría, lo anterior al eje Y
perdón, antes del eje Y y después del eje Y. ¿Ok? Entonces, de inicio sí es par la forma, la parábola, pero en esta especial, con esta ecuación, no se puede decir que es par, ¿ok? Porque tuviera que pasar sobre el eje, tocar el eje Y, ¿no? Y aquí, como vemos, pues no lo toca. Y Entonces, de hecho, en aunque es ningún simétrico, punto. no es ¿Sí? par. Sí, Entonces, exacto. aunque es simétrico, Exacto, tiene simetría, pero no se puede considerar par porque no toca, ni siquiera toca el eje Y. Entonces, a diferencia de, sí, si el vértice fuera a lo mejor en uno acá, ¿no? En 1.50, o sea, exactamente aquí, entonces ya bajaría de manera proporcional y aquí sí sería una función par, ¿no? Pero aquí como está desplazada a 1.5 unidades, no es par. Pero sabemos que tiene simetría par, ¿no? Ok, esta también, bueno, esta es simetría impar, esta como vimos es simetría impar. Ok, híjole, ahorita vamos a hacer un ejercicio, pero creo que no nos va a alcanzar mucho el tiempo. Bueno, se los pongo mientras, para que lo analicen, lo chequen. Bueno, lo analicen y ya no es complicado. ¿Ok? Y ya el lunes lo empezamos a resolver. Es sencillo porque es lineal. Similar a la que habíamos visto, por ejemplo, con la temperatura en función de la altitud. Entonces dice, las ventas de una fábrica de productos químicos local crecieron 6.5 millones en 1980 a 11 millones en 1990. Suponiendo que las ventas se aproximan a una función lineal, que nos dan la función lineal, las ventas en función del tiempo es igual a la pendiente por el tiempo más la ordenada. Expresar las ventas como función del tiempo. O sea, esto mismo significa que vamos a obtener el valor de la pendiente. ¿Ok? Nos da estos dos puntos. Bueno, perdón, este punto que nos es útil. Pero acuérdense, para obtener la pendiente necesitamos obtener pues dos, ¿no? La pendiente es Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. ¿Ok? Pero aquí me están dando pues dos datos, ¿no? De hecho, de ahí puedo obtener esos dos puntos. Entonces, deben checar de dónde salen esos dos puntos para obtener la pendiente. Y también por ahí debe haber otro dato, que de hecho es este, ¿ok? Que les va a ayudar a obtener la B. Con los datos, normalmente para obtener la B, se necesita utilizar los datos, que en este caso cuando el tiempo es 0. ¿Okay? Porque al ser 0 se va de acá, entonces me da que B es igual a esto. ¿Okay? Que va por acá. Entonces, de inicio, lo único, bueno, por el tiempo sí ya estamos sobre la hora. Tienen que analizar bien qué puntos puede ser el 6.5 millones, el 11 millones, pero también checar estos tiempos. De hecho, ese nos está dando pues la consideración en cuanto al tiempo, ¿no? ¿Okay? O cómo pueden obtener la pendiente viendo esos datos. Que dice, las ventas de una fábrica de productos químicos crecieron de 6.5 millones en 1980 a 11 en 1990. Bueno, para la pendiente no va a haber mucho problema, pero aún así, aquí lo voy a representar propiamente como venta en el punto 2 menos venta en el punto 1 sobre el tiempo 2
menos el tiempo 1. ¿Ok? ¿Sí? Sí, sí lo podemos hacer. Vamos a hacer. Ok, hasta aquí, bueno, sí se va entendiendo el planteamiento del problema o el problema en sí. 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 Ok. Va, entonces tenemos que la pendiente es igual a las ventas, ¿no? O digamos a la venta posterior que se tuvo, que fue los 11 millones. Bueno, no sé. Menos la venta en el periodo inicial, que en este caso fue los 6.5, o 6.500.000. Ok. Entre el tiempo. Aquí la diferencia de tiempo, pues es 10, ¿ok? Pero lo que normalmente se tiene que hacer, aunque diga que en 1980 fue tal valor o en 1930 de X dato, lo que nosotros tenemos que tomar siempre es el punto inicial como T0, ¿ok? Y el punto T0 corresponde a 1980, ¿ok? Y el punto, en este caso 1990, pues han pasado 10 años. Entonces sería 10 menos 0 o 1980 menos 1990 menos 1980. En ese caso, pues sí tendríamos pues una diferencia de 10. Pero sí es importante manejarlo como, en este caso, T0 y T10. Ya ahorita vamos a ver, o en general lo vamos a ir viendo por qué conviene representarlos. Ok, ¿esto cuánto nos queda? 11 millones menos 6.5 millones o 600 o 6.500.000 entre 10. 450.000. 450.000. Ok. Ok, entonces ya me queda que B en función de T es igual a los 450.000 por T más B. ¿Cómo sale B ahora? Lo escribo todo. 450. ¿Cómo sale la B? Por T más B. ¿Cómo intuyen que puede ser la B? Puede ser sustituyendo uno de los valores, bueno, o sea, como un par de valores para despejar B. Sí, de hecho lo que nos conviene, acuérdense, les había comentado que ahorita ya tenemos la pendiente, pero también pudimos o se pudo haber obtenido la vez sin tomar en cuenta la pendiente. Pero en general lo que se hace es, para simplificar, tomar en este caso cuando el tiempo es cero. Cuando el tiempo es cero se va este factor de MT y solo me queda este valor, la F y la P. ¿Ok? Entonces, en T0, en T0, las ventas fueron 6.5 millones, ¿no? Por MT, pero MT es 0, porque me estoy enfocando que en el tiempo 0, más B. ¿Okay? Entonces, de ahí ya tengo que B es igual a los 6.5 millones. Entonces, las ventas en función del tiempo es igual a acá, 450.000. Ajá. 450.000 por T más
La B, que en este caso son los 6.5 millones. Obviamente también se puede graficar, porque eso nos va dando una idea, ¿no? ¿Cómo iría la gráfica? Creciendo hacia arriba. Creciendo porque la pendiente es positiva, ¿no? Sí, y parte de los 6.5 millones. Ok, aquí le voy a poner 6.5 millones. Y entonces va hacia arriba con una pendiente debidamente, ¿no? Así, más o menos. Y aquí pues sería el tiempo cero, y por ahí podríamos poner el tiempo 10, que es 0, es 10. Y en base a esto se puede predecir a los 20 años cuánto va a ganar, a los 15 o a los 5 cuál fue también su ganancia, etcétera. ¿Okay? Entonces esto nos sirve, por la gráfica como tal, nos sirve para predecir también cuánto se puede ganar. Claro, este es, digamos, un caso ideal. En el caso lineal es el caso ideal, pero pues puede no ser así, ¿no? Puede haya problemas en la producción, o ahorita por el problema de la pandemia, pues afecta, ¿no? Va afectando, a lo mejor luego hay una caída, luego vuelve a subir, etc. Pero de inicio, si es lineal, pues nos ayuda a hacer esa predicción de cuánto se puede ganar más adelante, ¿no? Bueno, por tiempo, aquí nos quedamos. No sé si tengan alguna pregunta o duda. No. Ok, entonces, pues el lunes continuamos, seguiremos haciendo, pues, varios de este tipo de problemas y vamos a ver también las cuadráticas, exponenciales, etc. ¿Okay? Bueno, nos vemos el lunes entonces, que tengan buen fin. Igualmente, profe, gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, profe. Adiós, profe, hasta luego. Hasta luego. No tuve mi compu, güey, pero voy a salir. Ok.